¿cierto? También explicamos por qué no hay tarde y mañana en el día séptimo. En los otros días sí hay, pero en el día séptimo no hay tarde y mañana. ¿Cuál es la razón? Ya quedó eso claro. Listo. Muy bien. Entonces, hoy vamos a avanzar un poquito más adelante y ahora vamos a ver la palabra descanso. La palabra descanso en hebreo, en el hebreo. Entonces vamos para ello a Génesis capítulo 2, versos 2 y 3. Vamos a abrir la Biblia y vamos a leer Génesis capítulo 2 dice, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho. Entonces aquí está la palabra reposar. Esta palabra reposar en el hebreo es una diferente a la de Éxodo 20:11. Vamos ahora a Éxodo 20:11. Éxodo capítulo 20, verso 11 dice, porque en 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra, el mar, todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Cuando habla acá que lo reposó, es otra palabra en hebreo que Moisés usó para descansar o reposar, descansar o reposar. ¿Ok? Entonces, la pregunta es, ¿por qué Moisés se toma la molestia de confundirnos tanto? ¿Por qué usa diferentes palabras en hebreo para referirse a la palabra reposar? ¿Por qué no usó la misma palabra en Génesis 2 para escribir Éxodo 20:11? Pero las dos palabras en el hebreo son totalmente diferentes. Entonces, la respuesta a esa pregunta es porque Moisés sabía lo que estaba haciendo. Moisés quería dejarnos una lección de la forma como Dios reposó. Para entender esto, entremos un poquito en este detalle. Eh, Vamos a ver. Entonces, vamos aquí, ya aquí. Registro de Génesis nos dice explícitamente que al final del sexto día, Dios vio todo lo que había hecho y era bueno, en gran manera. Claramente Dios vio el fruto de su obra creativa con satisfacción, por lo que el sábado fue un día para que Dios disfrutara de su magnífica creación. Segundo, el uso de la palabra nuac en el cuarto mandamiento es significativo, en distinción a la palabra Shabbat en Génesis 2. Muy bien, entonces aquí tenemos. En Éxodo 20:11, la palabra en hebreo que se usa es nuac. Y en Génesis 2, la palabra que se usa para descanso o reposo es Shabbat. ¿Ok? Entonces, el énfasis en el cuarto mandamiento recae en cómo Dios descansó en el séptimo día, mientras que Él cesó, porque estaba dando un ejemplo a la humanidad sobre cómo descansar. El Antiguo Testamento vincula la palabra nuac, el de Génesis, con la idea de gozo, alegría y banquete. Entonces, hay una diferencia entre las dos palabras. Entonces, eh, vamos a ver vamos a ver la palabra nuac en Éxodo 20:11. Esa palabra no solo describe un descanso de reposo pasivo, sino también un descanso activo. ¿Ok? Entonces, la nuac habla de un reposo no solamente pasivo, sino también activo. Eh, Hay en otros versículos de la Biblia donde se usa esa palabra en hebreo. Tienes Proverbios 29:17, donde dice, disciplina a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. La palabra descanso en Proverbios 29:17 es la misma palabra de Éxodo 20:11. ¿Ok?
la misma palabra, Noach. Y allí dice, vuelvo a repetir, disciplina a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Entonces, en este paralelismo, Salomón describe el descanso acá no como un reposo pasivo, sino como un descanso delicioso. En este contexto, difícilmente podemos pasar por alto el hecho de que el profeta del Evangelio, Isaías, dos veces se refiere al sábado como un deleite. Mire, entonces aquí en este contexto, cuando dice y te dará descanso, esa palabra va unida con alegría. ¿Cómo será el descanso? Sería un descanso con mucha alegría. ¿Ok? Ahora, cuando usted va a Isaías, capítulo 58, versos 13 y 14, usted encuentra que la palabra deleite o alegría está unida con la palabra sábado, descanso. Dice, si dejas de profanar el sábado y no haces negocios en mi día santo, si llamas al sábado delicia, delicia, y al día santo del Señor honorable, si te abstienes de profanarlo y lo honras, no haciendo negocios, profiriendo palabras inútiles, entonces hallarás tu gozo en el Señor. Mire qué interesante. Entonces aquí está la palabra reposo unida con la palabra delicia y gozo. Entonces, cuando Éxodo 20 nos habla del reposo que tuvo Dios, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y el séptimo día reposó, ese reposo allí de Éxodo 20:11 eh, es una palabra que siempre está acompañada de alegría. ¿Ok? O sea, de un descanso delicioso, de un descanso en delicia, ¿ya? De alegría, ¿sí? ¿Me hago entender? Eh, Samuel, ¿me confirma si vamos bien hasta ahí? Creo que sí, hermano. Creo que sí. Creo que sí, lo estoy siguiendo y creo que sí. Bueno, 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 listo. Entonces, eh, estamos explicando Noaj de Éxodo 20. Éxodo 20:11 nos está tratando Moisés de explicar la, cómo fue que Dios descansó. Porque Génesis 2 no te lo dice. Génesis 2 no está interesado en saber cómo fue que cesó. Allá solamente, simplemente dice que cesó. Y se usa la palabra Shabbat, que significa descanso, descanso o reposo. O sea, reposó, pero no nos dice cómo reposó. Entonces, ¿dónde está o dónde es que Moisés nos quiere dar a entender cómo fue la calidad de reposo de Dios en el cuarto mandamiento? Con la palabra en hebreo que es diferente a la palabra que está en Génesis 2. Y dicho sea de paso, la mayoría de evangélicos que conocen del hebreo, eso te dicen, es que mire, es que la palabra hebrea para reposo que aparece en Génesis es muy diferente a la palabra hebrea que aparece en el cuarto mandamiento. Entonces, por ende, Génesis 2 no tiene ningún mandamiento con respecto al sábado. El sábado viene a existir solamente cuando Moisés lo entrega en tablas de piedra al pueblo de Dios. Ajá. No tiene relación con la creación, con el tiempo de la creación. Te lo dicen. Entonces, ¿por qué Moisés usó dos palabras en hebreo para descanso? Tratando de explicar eso, ¿no? Génesis 2, la palabra es Shabbat, que es reposar. Pero esa palabra solamente es cesar de hacer algo. No te está diciendo cómo fue la calidad de descanso de Dios. ¿Dónde buscas cómo fue la calidad de descanso de Dios? En Éxodo 20:11. Con esa palabra hebrea, no hay. Ahora, después de que Dios liberó, por ejemplo, a Israel de sus enemigos en los días de Esther, establecieron una fiesta conmemorativa llamada Purim. Aunque Purim fue un día de descanso, no fue un día de reposo pasivo,
Fue un descanso de fiesta, alegría, punto. Entonces dice Esther 9, 20 al 22, así ve. Entonces Mardoqueo escribió estos hechos y envió cartas a todos los judíos que se hallaban en todas las provincias del rey Asuero, tanto cercanas como lejanas, ordenándoles que celebraran anualmente el día 14 del mes de Adar y el día 15 del mismo mes, porque en esos días los judíos tuvieron descanso. La palabra acá, descanso, es nuaj, la misma palabra que aparece en Éxodo 20:11, porque en esos días los judíos tuvieron descanso de sus enemigos y fue para ellos un mes que se convirtió de tristeza en alegría y de duelo en día festivo. Los harían días de banquete y de regocijo, para que se enviaran porciones de comida unos a otros e hicieran donativos a los pobres. ¿Mm? Entonces, mire que siempre, casi siempre, la palabra Noah está enfocada en un descanso que tiene que ver con alegría, en un descanso que tiene que ver con deleite. ¿Ok? Ahora, nosotros sabemos que las escrituras nos dicen que Dios no se deleitó solo en el séptimo día. Él no estuvo solo deleitándose en el séptimo día. Todo el universo celestial cantó y gritó de alegría cuando vieron las maravillosas obras de Dios en la creación. Entonces, nos vamos, por ejemplo, a Job 38, versos 5 al 7. Job te dice, ¿quién ordenó sus medidas y los sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿Quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Vea, aquí dice que todos los hijos de Dios se regocijaban con el Padre o con Dios cuando ellos estaban haciendo la creación. Entonces, Elena G. de White dio el profundo sentido del descanso de Dios con todo el cielo en la creación. En el deseado de todas las gentes, 248, mire cómo dice, el sábado fue santificado en ocasión de la creación, tal cual fue ordenado para el hombre. Vuelvo a leer, el sábado fue santificado en ocasión de la creación, tal cual fue ordenado para el hombre, tuvo su origen, vea el sábado, tuvo su origen cuando las estrellas todas del alba alababan y se regocijaban todos los hijos de Dios. La paz reinaba sobre el mundo entero porque la tierra estaba en armonía con el cielo. Vio Dios todo lo que había hecho y aquí que era bueno en gran manera y reposó en el gozo de su obra terminada. Mire qué interesante. O sea, deseado 248, párrafo 1, te acaba de confirmar lo que habíamos mencionado. Moisés por eso usa una palabra en hebreo en el cuarto mandamiento que es totalmente diferente a la de Génesis 2. ¿Por qué razón? Vuelvo a repetir, porque nos está diciendo cómo fue que Dios descansó. Y es la misma forma como usted y yo tenemos que descansar, con alegría, con gozo. O sea, es un reposo, pero un reposo activo también, porque se está gozando, se está en deleite. Y por eso Isaías 58, volvemos a repetir el verso, dice, si llamas al sábado delicia, entonces dice, hallarás tu gozo en el Señor. ¿Vemos, si vemos la conexión o no, hermano Samuel? Hermano, eso entonces también nos ayuda a entender cuando mencionan o dicen sobre el día sábado que es reposo y bueno, como es reposo hay que acostarse a dormir y descansar porque es reposo. Cuando en realidad el Señor descansó fue una manera activa de gozo y Activa, alegría. sí señor. Ah, ok. Sí, bueno, entonces mire, por un lado, Génesis 2 te dice solamente Shabbat. Shabbat, 3 veces, reposó, ok, te lo dice allí, pero es cesar, dejar de trabajar, ¿ya? Mm, El espíritu de profecía nos dice en Joyas de los Testimonios, tomo uno, que no es pecado dormir, ah, pero sí es pecado eh, usar la mayor parte del tiempo durmiendo. mm.
Pues obvio que tenemos que descansar y podemos, obvio que tenemos, perdón, que reposar, descansar de nuestro trabajo que hacemos en la semana y poder dormir, descansar, eso no es pecado. Pero si lo hacemos la mayoría de las horas del sábado, pecado, no está bien. Ahora, el cuarto mandamiento te está diciendo cómo fue que Dios descansó ahora, cómo fue la calidad del descanso de Dios. Eso te lo dice el cuarto mandamiento en la palabra hebrea, es decir, reposó con alegría, reposó en el gozo de su obra terminada. Y él no compartió ese gozo solo. Job 38, 5 al 7, te está diciendo ahí ese texto del 5 al 7 que Job escribió inspirado por Dios, está enfocado es con referencia al sábado. ¿Por qué? Porque la hermana Juárez aquí lo confirma en el 248, párrafo 1 del deseado de todas las gentes. Ahí dice que cuando el Señor acabó el sábado, dice que fue santificado en ocasión de la creación, dice tal cual fue ordenado para el hombre. Tuvo su origen cuando las estrellas alababan y se regocijaban todos los hijos de Dios, o sea que él no estuvo solo en ese gozo, compartió ese gozo con todos los hijos de Dios de los otros mundos que lo miraban como él creaba las cosas. Entonces, igual nosotros no nos quedamos solos, por eso vamos a la iglesia y compartimos el gozo de la redención, el gozo de la salvación en el día sábado. Por eso, cuán importante es comprender las palabras en hebreo. ¿Sí ve? Ahí es donde uno se da cuenta que es importantísimo. Que Moisés no escribió esto solamente por escribir, y porque se me dio, discúlpeme la expresión, la gana, voy a escribir aquí en Génesis una palabra en hebreo y ahora cuando vaya al cuarto mandamiento voy a escribir otra palabra en hebreo para reposo, porque se me ocurrió. No, todo tiene un propósito del por qué son dos palabras en hebreo diferentes. Ahora, vamos un poquito más adelante y ahora vamos a explicar otro texto. Éxodo 31, 17. Vamos ahora a Éxodo 31, verso 17. A ver, Samuel o Jairo, ¿me lo ayudan a leer, por favor? Cualquiera de los dos. Sí, dice, señal, señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Aquí dice ahora Moisés que en 6 días el Señor hizo los cielos y la tierra y luego cesa y reposa. Ah, Cesó y reposó. Vamos a ver, ahora aquí, vamos a explicar ahora Éxodo 31, 17. Éxodo 31, 17 nos da una visión adicional de la calidad del descanso de Dios en el séptimo día de la semana de la creación. Al hablar a Israel, Dios dijo con respecto al sábado, bueno, ya lo leímos. Este versículo nos cuenta dos hechos acerca de la experiencia de Dios en el séptimo día. Primero, Él cesó. La palabra cesar ahí es Shabbat. ¿Qué? Es esa. Cuando dice, y en el séptimo día cesó, ese cesar es Shabbat, la misma palabra hebrea de Génesis 2. Entonces dice, primero, Él cesó de su trabajo, de trabajar en cuanto a la creación. Es decir, en el séptimo día no creó más. Pero el texto no queda ahí. Ahora el texto sigue diciendo, y en el séptimo día cesó de trabajar y reposó. Ah, si usted lo mirara así, pareciera que fueran dos palabras sinónimas, cesar, reposar. Pues sí, son sinónimas, pero en el hebreo están escritas diferente. Cesar es Shabbat, ¿ok? Y reposar es otra palabra, es otra palabra. Es esta, nafash, nafash. Entonces, cesar, Shabbat, reposar, nafash. Bueno, dirá usted, ay, no, pero Moisés sí me quiere volver loco. Ahora está usando otra palabra en hebreo. Bueno, pues que hay que analizar qué nos quiere decir Moisés en Éxodo 31, 17. Es decir, que aquí esta palabra, nafash,
que es reposar. En inglés, cuando usted la busca en un texto, en una Biblia en inglés, dice refreshed, refreshed. Literalmente, refreshed significa refrescado, renovado. Eso significa la palabra refreshed. Es como nosotros cuando decimos, "Te respira", y haces así. O después de que usted hace un trabajo y se dedicó a hacerlo con todo el esfuerzo, y después usted se para y se queda mirándolo y hace, si me hago entender, usted respira o usted se refresca después de mucho trabajo. Ese es el significado de la palabra. Ahí es nafash, refrescado, renovado. Esa palabra no es común en el Antiguo Testamento y solamente aparece 4 veces. Escúchame bien. 4 veces en el Antiguo Testamento. Significa respirar o refrescarse después de mucho trabajo. ¿Ok? Éxodo 23:12. Vamos ahora a leer otro texto. Éxodo 23:12. Vamos a añadirle más leña al fuego. Éxodo 23:12. A ver, ¿quién me lo ayuda a leer? Era de los dos, Jairo o Samuel. Dice, seis días harás tus trabajos y al séptimo día reposarás, a fin que descanse tu buey y tu asno y tome refrigerio el hijo de tu sierva y el extranjero. 4 Bueno, palabras ahí. sí, muy bien. Ahora vamos a ver, dice aquí abajo, 6 días trabajarás, pero el séptimo día reposarás, dice su versión, o dejarás de trabajar. Esa palabra es Shabbat, significa cesar, o sea, cesarás, dejarás de trabajar, paras. Eso significa esa palabra en hebreo. Para que descansen, ahora, para que descansen, ahí se usa nuach, tu buey y tu asno. Para que el hijo de tu sierva, así como el extranjero, renueven, mire ahora, renueven, nafash, fuerzas. Mire que nafash en este contexto del 12 está traducido por renovado. Renueven, renovado. Así que nafash puede ser traducido como respirar, refrescarse, como estar satisfecho y ahora usted se renueva, se siente contento, pues, porque acabaste algo ya, lograste un objetivo, lograste una primera fase de algo, no sé, y usted se siente renovado. Entonces, pregunta, ¿en qué sentido fue refrescado, renovado Dios en el séptimo día? Ciertamente no puede significar que Dios quedó hambriento al final de 6 días de arduo trabajo y que necesitaba un respiro, porque el profeta Isaías nos dice que el Dios creador no se cansa ni se fatiga. Isaías 40:28. Que la única conclusión a la que podemos llegar es que Dios reflexionó sobre su trabajo creativo y respiró profundamente de satisfacción. ¿Ok? Entonces, la clase de hoy ha sido tratar de entender cómo fue el descanso de Dios, cómo fue la calidad del descanso de Dios. De esta manera, usted también puede descansar como Dios descansó, porque Dios nos dejó ejemplo. Entonces, estamos estudiando cómo fue la calidad de ese descanso de Dios, de tal manera que usted también pueda practicar eso. ¿Ok? Ahora, entonces, Nafash nos da la idea o connota la idea de renovación, de satisfacción por algo que usted pudo lograr. ¿Listo? ¿Está claro? En ese orden de ideas, ahora vamos al espíritu de profecía. Patriarcas y profetas, página 47, párrafo 2. Mire lo que dice. Dios miró con satisfacción la obra de sus manos. Todo era perfecto, digno de su divino autor. Y él descansó, no como quien estuviera fatigado, sino satisfecho. Pero en el inglés, tristemente en el español, le quitan la profundidad porque quedó mal traducido. En el inglés, aquí está, usa esta palabra
y se debería leer así. Y él descansó no como quien estuviera fatigado, sino bien satisfecho con los frutos de su sabiduría y bondad, con las manifestaciones de su gloria. Entonces, ¿cómo fue el descanso de Dios? ¿Cómo fue la calidad del descanso de Dios? Entonces, no solamente fue Noaj, no solamente fue Shabbat, sino que también fue Nafash. ¿Ok? Entonces, esa es la calidad de descanso que necesitamos también nosotros. Que cuando lleguemos al sábado y miremos hacia atrás, estemos bien satisfechos que lo que pudimos hacer en la semana fue bueno. ¿Ok? Debemos recordar que Dios creó a Adán y Eva en el sexto día, por lo que deben haber sido testigos oculares de la manera en que Dios descansó en el séptimo día. Pregunta, ¿qué hicieron Adán y Eva en el séptimo día, el primer día completo de su existencia? Porque el viernes no fue un día completo, el primer día completo fue el sábado. Entonces, ¿qué hicieron Adán y Eva en el séptimo día, que fue su primer día completo? Pues ciertamente no trabajaron en el séptimo día mientras Dios estaba descansando. De acuerdo con el cuarto mandamiento, el día después del sábado fue su primer día de trabajo, por lo que no deben haber trabajado en el séptimo. Sin duda, Dios, ¿qué hizo? Les dio un recorrido escénico en el séptimo día y les dijo, Adán, mira, mira lo que yo hice allá. Adán, Eva, mira lo que yo hice allá. Mira esa parte de allá. Mira cómo me quedó esto. ¿No? Les mostró, en otras palabras, cómo guardar el sábado. Y luego les dijo que hicieran lo mismo que él había hecho. Trabajar los próximos 6 días y descansar el séptimo. ¿Cómo les parece esto que estamos mencionando? ¿Lo habían visto ustedes de este ángulo o no? Hermano, con respecto a lo último que hemos leído, ya había escuchado anteriormente acerca de esto, pero ¿dónde se encuentra? ¿Hay algún escrito de la hermana de White que habla acerca de esto? Sobre el recorrido que el Señor les dio en el día sábado? Sí, sí, sí hay, sí está. En el espíritu de profecía. No lo puse aquí, pero sí está. Me tomas corchadito porque no sé la página. Pero Ah, sí he leído donde obviamente, ¿qué hicieron Adán y Eva? Pues Adán y Eva hay que leer Patriarcas y Profetas detenidamente, porque si usted, si ahí quiere, usted está, puede... en Sí, Patriarca y sí, Profeta. sí, señor, sí, y en Historia de la Redención. Ambos Ah, ok, libros, la primera parte, cuando se termina la creación y ahora Dios descansa. Sí. listo. Eh, pero entonces, esa es la cosa. Hay que tener en cuenta esto, ¿no? A veces no nos fijamos de estos detalles porque no los analizamos. Ah, Realmente, el primer día completo de Adán y Eva no fue el viernes, sino que fue el sábado. Pero ellos no podían guardar ese día todavía. ¿Por qué no lo podían guardar todavía? porque no Primero, habían trabajado, no. no habían hecho nada los 6 días anteriores. Exacto, exacto. No habían trabajado los días anteriores. Y segundo, todavía no había un día santo. No había un día bendito todavía. ¿Por qué? Porque hasta ahora Dios estaba descansando. Dios estaba cesando, estaba haciendo nafash, estaba haciendo la otra palabra, nafash, Shabbat, y la otra palabra, ¿cuál es? Refresh, ¿no? Refreshed, exacto. Ah, Nafash, no, nafash es la misma de refreshed. Estaba haciendo Shabbat, Nuach Noah, y nafash. son Esas tres cuatro. palabras. Estaba haciendo eso. Por eso Adán y Eva no podían guardar ese día, porque todavía no era bendito ni santo. Apenas Dios lo estaba convirtiendo santo con su descanso, pasando cada hora, cada minuto, cada segundo. Entonces, ¿qué se dedicó a hacer Adán y Eva en ese día? Dios los llevó a hacer un recorrido escénico por todo lo que él hizo, mostrarles las bellezas que él hizo, porque él estaba satisfecho. Pasaron el día sábado en la naturaleza. Ajá, sí, sí. Pasaron el día sábado en la naturaleza, contemplando lo que él había hecho. Interesante, ¿no? Sí, Entonces, Patriarcas y Profetas, página 27, dice así.
Dios vio que el sábado era esencial para el hombre, aún en el paraíso. Necesitaba dejar a un lado sus propios intereses y actividades durante un día de cada 7 para poder contemplar más plenamente las obras de Dios y meditar en su poder y bondad. Al sábado para recordar con mayor eficacia la existencia de Dios y para despertar su gratitud hacia Él, pues todo lo que disfrutaba y poseía tenía su origen en la mano bondadosa del Creador. Si el sábado era esencial en un paraíso perfecto, mucho más en un mundo de pecado donde tenemos la tendencia de olvidar a Dios. Sí, es. Entonces, y llegamos con este punto de poder entender la calidad de descanso que tuvo el Señor. ¿Preguntas? ¿Hay preguntas? ¿Hay alguna otra pregunta o algún aporte antes de pasar a otro aspecto del sábado? Todavía nos quedan 20 minutos. Una pregunta, hermano, pero no sé si vaya relacionado al tema. Ujú. De acuerdo a la lección que estamos estudiando durante esta semana, que habla acerca del entrar en el reposo de Dios, ¿a qué tipo de reposo se refiere? Ese reposo se refiere a, a un reposo literal y espiritual. Pero es el día sábado. Sí, obvio, que se refiere al sábado, Ah, porque la lección está enfocada en ese aspecto ah, del cuarto mandamiento de la ley de Dios, pero también va enfocada a ese reposo. Bueno, nosotros guardamos los mandamientos de dos formas, en la letra y en el espíritu. mm. Es decir, en la letra dejamos de hacer en el día viernes hacemos todo, cuestiones físicas y el sábado descansamos. No hacemos nada, eso es en la letra, guardar el sábado en la letra, pero en el espíritu implica la santificación. Ok, Entonces, cuando en Hebreos 4 dice, no entrarán en mi reposo, se refiere el dejar de hacer lo malo y hacer las cosas buenas que nos van a llevar a lograr para la la santificación. Canaán celestial. Entonces, por eso el pueblo de Israel no pudo entrar en el reposo, o sea, en la Canaán terrenal, aunque pudieron entrar allá, pero fueron castigados porque empezaron muchas peleas entre ellos y finalmente fueron llevados esclavos. Ellos no entraron realmente en el reposo de Dios. El reposo es un reposo también espiritual, donde Por eso dejamos que de hacer menci- las obras malas y aprendemos a hacer lo que es bueno. por eso por eso menciona también el hecho de la incredulidad y la falta de fe, porque no entraron en el reposo espiritual. Sí, correcto. Es. Gracias, Y en hermano. ese, y en ese caso, pues Jesucristo es nuestro reposo. Nosotros tenemos dos reposos, el sábado, pero Jesucristo también es nuestro reposo. Entonces tenemos que aprender a reposar en Cristo Jesús en el sábado, que es otro día de reposo. Muchas veces solamente entramos en el reposo del mandamiento, pero no entramos en el reposo de Cristo, siendo nuestro reposo. Ahí es donde perdemos la bendición. Ujú. Sí, señor. Hermano, Sí, Jairo. yo tengo una pregunta. Sí. ¿Cómo se puede explicar que la ley de Dios es perfecta y es eterna? Y si el sábado en sí tuvo un comienzo. O sea, el sábado comenzó cuando Dios creó este mundo y hizo el sábado. ¿Y por qué también dice que es eterna? O sea, esa parte, ¿cómo se explicaría? Es eterna porque yo ya estudié con ustedes el asunto de la ley de Dios. ¿Ustedes se acuerdan si yo pasé con ustedes un archivo sobre la ley de Dios? Ajá, porque Creo que sí, hermano. sí, y Sí, ahí yo que la ley, expliqué, que la ley y hablaba a- acerca del carácter de Cristo. ok, ok, y ahí fue en ese archivo que explicamos esa pregunta de Jairo, pero bueno, la idea es que no olviden las cosas que aprenden, la idea es que las anoten para que no olviden esos detalles. Miren, Jairo,
Te explico. La ley de Dios está basada en unos principios. ¿Cuáles son esos principios? Los principios son el reflejo, son principios en los que se basa el carácter del Padre, ¿ok? Entonces el Padre, por ejemplo, es verdad, es justicia, santidad, perfección. Esas cualidades del Padre están reflejadas en la ley de Dios. Y la ley de Dios tiene como base esos principios. La justicia, la perfección, la santidad y la eternidad. Esos principios, la ley se fundamenta, ella se fundamenta en esos principios. ¿Ok? Entonces, ahora, esos principios son los que son eternos, porque la ley pone su fundamento, es ahí, en esos principios. Y esos principios siempre han sido eternos, nunca han cambiado. En el cielo, luego aquí en la tierra, después del pecado ahora, siempre han sido los mismos, son eternos. En ese contexto es que decimos que la ley de Dios es eterna. Sin embargo, ha sido adaptada a la condición de seres santos o de seres pecaminosos. Entonces, la ley que tienen los ángeles ahora es una ley diferente a la nuestra porque está adaptada a la condición de seres santos. Ellos son sin pecado. Por ende, su ley está redactada de tal forma que es adecuada a mentes santas. La ley que se le entregó a Adán era la misma de los ángeles, pero después del pecado tuvo que ser ahora redactada y cambiada y adaptada a la condición de seres pecaminosos. Pero los principios son los mismos. Entonces, en ese orden de ideas es que decimos que la ley de Dios no cambia, es eterna, por los principios en los que ella se basa. Ok, gracias, hermano. Sí, me acuerdo de que estudiamos de la ley, pero no me acordaba ese punto, esa parte. Ok, muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Aporte? Bueno, hermano, hasta ahorita no, nada más. Bueno, en la clase anterior que estuvimos hablando acerca del día sábado y cómo fue y todo, después me puse a leer detenidamente la Biblia y me di cuenta de que a veces uno lee así como por leer y no se percata de los pequeños detalles y la Biblia misma a veces se explica sola. Y mencionaba lo que usted decía acerca de que él primero reposó y que luego que él reposó entonces lo bendijo y lo santificó. Y así Sí. clarito está en la Biblia. Sí. Y a veces no le ponemos atención a esos No le detalles. pasamos por alto. Sí. Entonces, por eso ese es el objetivo de la EMBAD, poder masticar un poquito más despacio. Sí. Muy bueno, hermano, muy bueno. Ajá. Ok. Ahora, después estoy aquí abriendo otro archivo para que entremos en otros detalles. Y bueno, ahora vamos a analizar, nos quedan 10 minutos, no perdamos el tiempo, vamos a analizar en esos 10 minuticos, nos quedan algunos detalles más sobre el sábado que seguiremos analizando en las otras clases que vienen. Bueno, en la semana de la creación, entonces tenemos los primeros 3 días, lo que hace el Señor es preparar el ambiente. Porque no puede poblar la tierra sin preparar el ambiente primero para que esos pobladores no se mueran. Entonces es necesario primero preparar el ambiente para que esos que van a poblar ese ambiente puedan subsistir. Entonces por eso los primeros 3 días el Señor prepara el ambiente. Y en los últimos 3 días llena el ambiente. ¿Ok? Y en el séptimo día ya es otra cosa. Ya vamos a entrar. Muy diferente. ¿Ok? Entonces, durante los 3 primeros días puso en orden el planeta. No había atmósfera, tierra seca, no había donde crecer las plantas, no había agua,
¿Ok? Y los otros 3 días llena la tierra de varias cosas, de luz, atmósfera, tierra seca, aguas frescas, bueno, etcétera, animales, plantas, vegetación, bueno, todo. Entonces, cuando el Señor termina, es como decir un cuadro, ¿no? Como usted, por ejemplo, tiene un pintor, usted ve un pintor, y el pintor entonces va, el primer día se sienta y se queda mirando el lienzo y dice, bueno, ¿qué hago? Entonces dice, bueno, ya sé cómo voy a empezar. Entonces empieza a pintar y como usted ve aquí haciendo, usted empieza a pintar. Y al final dice, "Oh, muy bien". Y fue la tarde y la mañana el día primero. Listo, dejó todo ahí, dejó el lienzo, se fue a comer, dormir. Y al día siguiente vuelve a retomar el lienzo y dice, bueno, listo, ¿ahora qué voy a añadirle? Y empieza a pensar y ahora le añade nubes y le añade el cielo y lo hace tan hermoso que dice, y fue la tarde y la mañana el día segundo y le quedó muy lindo. Y así sucesivamente, a cada día le fue añadiendo un detalle, un detalle, hasta el día sexto, cuando dice en el día sexto, después de mirar hacia atrás y dice, y vio Dios todo lo que había hecho. Y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Entonces, todo lo vio hermosamente, lindo. Y ahora, toda la tierra tenía una ecología perfectamente equilibrada, no tenía ni un vestigio de defectos. El examen realizado al fin del sexto día abarcó todos los otros días y aquí que eran buenos en gran manera. Cada cosa era perfecta en su clase, cada ser respondía a la meta fijada por el Creador y estaba aparejado para cumplir el propósito de su creación. Entonces, Dios es un Dios que se deleita en la belleza. Por eso hay tanta belleza en el universo, porque Él se dedicó cada día a hacer de esa pintura lo mejor. De tal forma que hoy nosotros podemos ver una belleza hermosa, a pesar de que hay pecado. ¿Cómo sería la tierra sin pecado, no? Si hay belleza en muchas cosas donde usted viaja, ve, ¿cómo sería sin pecado? ¿Ok? Ahora, el verso que sigue en cuanto al séptimo día es Génesis 1:31. Entonces, usted tiene Génesis 1:31 y yo quiero invitarle a que usted abra la Biblia y leamos Génesis 1:31 de corrido con Génesis 2. Vamos a leerlo de corrido. Originalmente la Biblia no tenía capítulos ni versículos, así que tenemos que leer todo el 31 de corrido y vamos a leerlo hasta el verso 3 del 2. ¿Cómo lo leeríamos? Mire, se leería así. Y vio Dios todo lo que había hecho. He aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Después de usted leer estos 3 versos de corrido, díganme ustedes, Samuel, Jairo, ¿qué les queda en la mente? ¿Qué piensan cuando ustedes toman la lectura del 31 de corrido hasta el 3? Bueno, empezando lo que veo, pues se nota de que el capítulo interfiere ahí para comprender así como lo está leyendo, pero lo que en sí, la enseñanza que deja es que Dios hizo todo y no dice que quedó bueno, sino bueno en gran manera, o sea, rebunda en esa palabra. Ok, Jairo, ok, gracias por el aporte. Sí, señor, así es. Vamos a volverlo a leer otra vez. Hágalo usted con su Biblia, ustedes, y yo lo hago aquí, y leemos otra vez. Y vio Dios todo lo que había hecho. Y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Ah, ok.
Ok, tengo otra cosa ahí que es que a pesar de que él terminó el viernes, él nombra ahí hasta el séptimo día. O sea, la verdadera finalidad o el verdadero ser, ¿no? Cuando terminó en verdad el hacer los cielos y la tierra y todo lo que él hizo, cubre hasta el séptimo día. Ok, Jairo, usted ya empezó a dar en el clavo, despacito, ya empezó a dar en el clavo. Vamos a volverlo a leer otra vez. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Díganme qué sienten de esos versos cuando se leen así. ¿Algo más? Hermano, si lo leemos así corrido, menciona que en el día sexto los cielos y la tierra fueron acabados, pero menciona que la obra de Dios culminó entonces en el día séptimo. Muy bien, Samuel. Ahora sí, entramos en materia ya para terminar. Nos quedan 4 minutos. Correcto. Realmente cuando leemos así de corrido, Moisés nos quiere dar la idea de que pareciera que Dios hubiera terminado su obra 2 veces. Ajá. Correcto, 2 veces. Una en el sexto, donde en el sexto el 1 está metido dentro del 31 cuando dice el 31 y vio Dios todo lo que había hecho. Y era aquí que era bueno en gran manera y fue la tarde y la mañana el día sexto. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Hasta ahí, eso está incluido dentro del sexto. Pero luego dice, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. O sea, pareciera que hubiera sido hecho, pareciera que hubiera acabado 2 veces, ¿no? 2 veces. El texto dice, vio Dios todo lo que había hecho, bueno, en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Fueron pues acabados. Acabados es la palabra hebrea kalá, los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó kalá, Dios, en el día séptimo la obra que hizo. ¿Eh? Entonces, está 2 veces la palabra acabar, 2 veces está la palabra kalá allí. ¿Ok? Entonces, ¿por qué pareciera 2 veces? Mi razón o mi explicación es la siguiente. Uno, porque en el día sexto Dios termina de hacer cosas que son físicas, cosas que se ven, ¿ok? Cosas que se ven. Todo para Adán y Eva, para que pudiera ver todas las cosas creadas, ¿cierto? Pero en el día séptimo, Él hace algo que no se ve, que es un espacio, una dimensión. Establece más bien una dimensión llamada tiempo. O sea, es un periodo de tiempo. Y en ese periodo de tiempo es una dimensión, sí, es algo extraño, pero es un espacio que no se ve, pero es totalmente diferente a lo creado en los 6 días anteriores. Y ustedes recuerdan que la Biblia dice que el sábado fue hecho para el hombre. Marcos 2:27. Hecho. Es decir, que el séptimo día también hizo el Señor otra cosa. ¿Ok? Y únanlo con Marcos 2:27. El sábado fue hecho. Si dice hecho, quiere decir que Dios también hizo otra cosa diferente a los 6 días anteriores. Por eso aquí nos da la idea de 2 veces el Señor acabar su obra. Porque el séptimo día crea ahora un periodo de tiempo, una dimensión llamada tiempo para el ser humano. Los primeros 6 días hace cosas materiales, pero el séptimo día hace tiempo sagrado. ¿Ok? ¿Sí me dice entender o no? Hermano, quiere Sí, decir
quiere decir, no que él no que trabajó en el día sábado, sino que creó un espacio de tiempo para que nosotros pudiéramos reposar. ¿Así? Correcto. Sí, correcto. Ok, Es totalmente lo que él hizo, porque eso se hizo en todo caso, pero eso que hizo es totalmente diferente a los 6 días anteriores. entiendo. Ujú. Benjamin Franklin decía, si amas la vida, no malgastes el tiempo, porque de tiempo se compone la vida. Es decir, cuán importante es el tiempo en el sábado, porque es un tiempo, una dimensión, un espacio de tiempo creado para ser valioso. ¿Ok? Ahora, de las dos cosas en el Edén que se crearon para el bien del hombre, las dos requieren tiempo. ¿Sí sabían? El sábado y el matrimonio. Por ejemplo, si usted, Jairo, ¿usted es casado? No, todavía no. Ah, qué lástima, hombre. Samuel, ¿usted es casado? Tampoco, hermano, tiene que orar por nosotros. Hay que orar, sí, hay que orar por estos dos hombres. Para encontrar la Eh, Eva. ajá, sí, sí, sí. Pues cuando uno se casa, van a ver ustedes que va a llegar el momento que le dice la esposa, oiga, no, pues es que usted no me saca tiempo. Usted vive tan ocupado que no me saca tiempo. Y empieza que por esto, que por aquello, que por aquello. Ya van a ver cuando se casen. Entonces, entonces uno normalmente les dice, mi amor, pero ¿cómo así que yo no te saco tiempo? Vea, todos los días estoy contigo, me ves aquí, te ayudo en la cocina, tal, tal, hago esto y aquello. Pero las mujeres no se refieren a eso. ¿Sí me hago entender? Las mujeres cuando hablan y reniegan y dicen, no, pues que usted no me saca tiempo, ellas se están refiriendo a tiempo de calidad. Es decir, no los espacios comunes de la casa, sino es usted dedicarle tiempo a ella. Es decir, usted sale con ella un rato, compartes en otros espacios que son totalmente diferentes. ¿Mm? Entonces, si usted mira muy bien, el sábado requiere tiempo. Si usted mira muy bien, el matrimonio requiere tiempo. Son las dos instituciones gemelas que requieren un espacio llamado tiempo para que puedan ser fructíferas para el hombre. Usted no puede amar si no tiene tiempo. Todas las relaciones de amor requieren tiempo. Si no hay tiempo, entonces las relaciones sufren. Por eso Dios hizo el séptimo día, para que el hombre tuviera tiempo de calidad con Dios. Y por eso el Señor hizo el matrimonio, y el matrimonio, para que pueda ser exitoso, requiere tiempo de calidad para compartir con la pareja. No podemos servir a Dios si no le amamos. No podemos amar a Dios si no tenemos tiempo para relacionarnos con Él. Así que el propósito del séptimo día es tener una relación de amor con Dios y descansar en el Señor. Hasta ahí voy a dejar. Es por esa razón que encuentras en la Biblia que Dios terminó 2 veces su obra de creación. ¿Listo? ¿Quedó Listo, claro, hermano. amigos? Sí, Bueno, entonces a casarse pronto. con la ayuda de Dios. Gracias por molestar. Entonces, buen ánimo, muchachos. Samuel, Jairo, gracias por haber venido a la clase. Eh, Estudien mucho el archivo, leanlo con calma, saquen tiempo y nos veremos dentro de 8 días si es la voluntad del Señor. Vamos a orar. Jairo, ¿usted Amén. nos puede dirigir en la oración? Bueno, sí, señor. Bendito Padre que mora en los cielos, delante de tu presencia, Señor, nos encontramos en este momento para darte gracias por este estudio que acabamos de analizar. Te pedimos, Señor, que sea de gran enseñanza para nosotros, que quede grabado en nuestros corazones. Y pedimos, Señor, que nos dé sabiduría para poder comprender en cada momento, cada parte de la Biblia, poderla desarrollar y tenerla siempre como un tesoro para nosotros. Te pido, Señor, que bendiga al hermano César por este estudio y que nos acompañe en esta noche para descansar y que mañana podamos retomar nuestras labores otra vez con nuevas entusiasmo para avanzar.
quédese con nosotros en esta noche. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. 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 Feliz noche, muchachos. Que descansen.